Santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios Santísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios Santísimo, glorifícate en mí. Muy bien, y nosotros que nos quedamos aquí, seguimos estudiando nuestra carta, metiéndonos un poco ahí en el correo personal de la iglesia ahí en Colosas, ¿sí? Así que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los colosenses y seguimos en el capítulo 1. Nunca pensé que me iba a ser tan complicado salir del capítulo 1 de esta carta, ¿sí? Porque es impresionante cómo el apóstol Pablo nos enseña y nos enseña muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Y hoy el apóstol Pablo hace como un pequeño paréntesis, pequeño, porque siempre el tema central, ¿no es cierto?, es la preeminencia de Cristo. Cristo es el primero, Cristo es el principal, Cristo es antes que todo. Y esta vez, ¿no es cierto?, en este pequeño paréntesis, el apóstol Pablo muestra un poco de su vida, su ministerio. Pues saben ustedes que en una confrontación a nivel de la que Pablo estaba teniendo con estos sabios de este mundo, muchas veces se tiene la siguiente premisa: cuando tú no puedes discutir las ideas, cuando tú no puedes vencer en el plano intelectual, en el plano de las ideas, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Atacar a quién? A la persona, ¿sí? Atacar a la persona. Hoy todavía se sigue usando esa táctica, ¿no? Miren nomás la política y se van a dar cuenta que es así, ¿no es cierto? Si no puedes vencer en el plano de las ideas, en el plano intelectual, ataca a la persona, ¿sí? Desacredita al que está entregando el mensaje. Y estos hombres, estos filósofos, estos religiosos, estaban tratando de desacreditar a Pablo, y es por eso que Pablo tiene que hacer este pequeño paréntesis para mostrar cuál ha sido su vida o qué ha sido y cuál ha sido su ministerio durante todo este tiempo,
Recuerden que el apóstol Pablo está preso ahí en Roma, ¿sí? En su primer presidio, en su primera etapa de encarcelamiento. Luego, ¿no es cierto?, es dejado en libertad por un tiempo y nuevamente apresado. Esta vez, en este segundo presidio, es ya puesto en prisión. Recuerden que cuando escribe estas cartas, él está haciéndolo en lo que llamamos hoy día prisión preventiva, pero en la casa, ¿no es cierto?, domiciliaria, eso es. Prisión domiciliaria, y ahí él tenía ciertas libertades, se podía mover en su casa, podía recibir visitas, podía escribir, ¿no es cierto?, pero en su segunda prisión ahí en Roma, él ya es metido en la cárcel, ¿sí? Ahí es donde escribe su carta a Timoteo, por ejemplo, diciendo: ya estoy esperando o viviendo mis últimos días, voy a morir dentro de poco. Pero en esta carta el apóstol Pablo tiene la posibilidad de escribir a los hermanos y mostrar cuál era su vida, su vida ministerial, ¿sí? Cuando se defiende frente a los Gálatas, por ejemplo, él habla acerca de su vida personal. Fui hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Muestra un poco de su vida personal, pero en este caso él empieza a hablar acerca de su vida ministerial. Y los invito a leer junto a mí, ¿no es cierto?, desde la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y desde el versículo 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Recuerden que leemos de la Biblia de las Américas. Versículo 21 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, los cuales son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todos perfectos en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Qué maravilloso, ¿no es cierto? El apóstol Pablo se levanta frente a los hermanos y les va a hablar acerca de su ministerio. Primero les muestra su ministerio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Fíjense, antes en el versículo 20, o podemos leer desde el versículo 19, dice: porque agradó al Padre que en Él, estamos hablando de Cristo, ¿no es cierto?, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea la que está en la tierra o la que están en los cielos. Antes el apóstol Pablo había puesto como base lo siguiente: ¿quién es quien logró la redención o la reconciliación para todos nosotros? Cristo. Recuerden, este concepto de reconciliación es lograr la paz entre una u otra persona, ¿no es cierto? Lo usa Pablo en los dos aspectos. La reconciliación personal, dice que Dios reconcilió a los judíos a los gentiles, escribiendo a los efesios, por ejemplo. Pero también dice que nos reconcilió con Dios. Recuerden que nosotros éramos enemigos de Dios y necesitábamos ser reconciliados por Dios. ¿Quién lo logró? Cristo. ¿Dónde lo logró?
¿Dónde lo logró? En la cruz. El mismo apóstol lo dice, ¿no es cierto? En la cruz, por medio de la sangre de su cruz. Y dice, para que no les quede duda, reconciliando a todos, ¿cierto? A todos los que están en la tierra y los que están en los cielos. La reconciliación con Dios está al alcance de todos nosotros. Pero fíjense qué maravilloso es decir, lo que dice el apóstol Pablo, es que Cristo logró la reconciliación, pero a cada uno de nosotros nos dejó una responsabilidad. Fíjense qué es lo que escribe Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Está repitiendo el mismo concepto que le dijo a los colosenses, ¿no es cierto? Y dice, y nos dio, fíjense, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, Dios nos reconcilió, pero nos entregó a nosotros, a cada uno de nosotros, no solo a Pablo, a cada uno de los que estamos aquí, el ministerio de la reconciliación, el servicio de la reconciliación es llevar esta palabra a este mundo. Ya no eres o puedes convertirte en un amigo de Dios, puedes lograr la paz con Dios, puedes lograr la paz con Dios, tú puedes salir a este mundo, debes salir a este mundo y proclamar ese mensaje. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y el apóstol Pablo habla acerca de esto, ¿no es cierto? Que él hizo la paz con nosotros. Fíjense, volviendo ahí a la carta de Pablo a los colosenses, dice, y aunque vosotros, versículo 21, antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Paremos ahí. Fíjense, Pablo pone a los hermanos en el lugar que estaban. Antes dice, vosotros estáis alejados de Dios. Alejados de Dios, éramos extraños para Dios. Casi extranjeros, se utiliza una palabra muy parecida, ¿no es cierto? Diciendo, éramos de otro planeta, de otro mundo, de otro país. No teníamos nada en común con Dios. Pero fíjate, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Otra versión dice que eras enemigos en mente de Dios, haciendo malas obras, realizando malas obras. Éramos enemigos de Dios no solamente en nuestro pensamiento, en lo que nosotros pensábamos, sino que también en lo que hacíamos. O sea, éramos totalmente enemigos de Dios, hostiles, dice el apóstol Pablo. Dice, continúa diciendo, sin embargo, estas expresiones a mí, no sé qué le pasa a usted, pero a mí me da como un escalofrío pensar esto. Yo era enemigo de Dios, alejado de Dios, extraño de Dios. Mi mente y mi comportamiento estaban en contra de Dios. Sin embargo, ¿qué dice? Ahora Él os ha reconciliado. Recuerden, querido, no es por nosotros. Ninguno de los que está acá puede decir que obtuvo su salvación por iniciativa propia. Dios es el que dio el primer paso. Dios fue el que creó el plan de la salvación para cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo. Nosotros no lo buscamos.
Él llegó a nosotros. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Vuelve a poner enfrente el apóstol Pablo, ¿qué? La cruz. Es ahí donde se logró la reconciliación. Y como Pablo, como buen chileno diríamos, no da puntada sin hilo, ¿sí? Aprovecha de meter un concepto que para nosotros pasa así como medio, como dirían los chiquillos, como medio piola, pero para un filósofo de esa época, un gnóstico, fue casi una puñalada al corazón. Según lo que hemos dicho, aquí viene mi pregunta importante para ustedes, según lo que hemos dicho y hemos comentado en este casi mes que llevamos estudiando la carta, ¿cuál es ese comentario? Lea el pasaje, piénselo y digan, ¿cuál es ese comentario que hace el apóstol Pablo casi así, entre paréntesis, ¿no es cierto?, metiéndoselo disimuladamente en el corazón a estos gnósticos? ¿Ya? Listo, yo sé que la Milenka me estaba mirando, por ejemplo, conversando con el Ale ahí, debatiendo. ¿Tienen alguna idea por ahí o no? ¿No? ¿No? Oye, es como el burrito de Trek. Pregúntame. ¿No? Ya, dejemos al burrito de Trek. Ah, se me ofendió ahora. Por favor, respóndeme. Cuerpo de carne. Muy bien. Y esto no lo pauteamos en la semana, por si acaso, ¿eh? Para que, sí, no es mi palo blanco, aunque anda de clarito, pero no es mi palo. Cuerpo de carne. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensaban los gnósticos, los filósofos de esa época, respecto al cuerpo y la materia? Que era mala en esencia. Que nosotros necesitábamos llegar a un nivel espiritual, y es por eso que, recuerden, dijimos la semana pasada, estaban estas dos corrientes, ¿no es cierto?, el ascetismo y la otra, ¿no es cierto?, que era ¿perdón? Claro, los judíos, el nivel religioso, ¿no es cierto?, que decía, el ascetismo decía, castiga tu cuerpo para someterlo, y el liberal decía, deja que tu cuerpo haga lo que quiera, si total no vale nada. Entonces, cuando Pablo habla y mete este concepto, el concepto de el cuerpo de carne, ¿se dan cuenta ahora que les mete la puñalada en el corazón a estos hombres que estaban diciendo que la carne y la materia no es nada? Sí, por eso es importante una doctrina que nosotros estudiamos mucho en la cristología, que es la encarnación. ¿Sí? La encarnación. Por eso era tan importante que Dios se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Porque la única forma de morir es vivir en carne. Si Cristo no hubiese nacido y no hubiese habitado en nosotros, no hubiese dejado su gloria, como dice a los filipenses, ¿no es cierto?, y se hubiese convertido en un siervo como cualquiera de nosotros, y no hubiese llegado a la cruz, la salvación no se hubiese obtenido. Por eso es tan importante, y recalca el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Mediante su muerte. Y esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo? Lograr la reconciliación. Pero esto nos afecta en 3 áreas. Fíjense. Dice, para presentaros. Ese es el propósito. El Señor nos toma y nos quiere presentar. Vamos a volver a este concepto después. Pero fíjense, de 3 formas nos quiere presentar. Primera, santos. Santos. Recuerden este concepto de santidad, ¿no es cierto? Es apartado con un propósito. Este concepto de santidad empezó a utilizarse cuando los judíos empezaron a fabricar el templo, o el tabernáculo, perdón, ¿no es cierto? Y crearon instrumentos y elementos para ser utilizados en el tabernáculo, que eran de uso exclusivo para eso. No podían ser usados de otra
de otra forma y para otra cosa. Entonces estos eran santos, ¿sí? Apartados para ese uso. Y obviamente el Señor logró nuestra santidad ahí en la cruz, nos apartó de este mundo, nos rescató. Pero también, queridos, esto tiene una aplicación hoy. Porque si bien nosotros nos podemos llamar todos santos, y Pablo saluda a los colosenses como santos, y todos los que están aquí somos vistos por Dios como santos, también hay un llamado diario a la santidad personal, la santificación práctica. Cada uno de nosotros debemos trabajar en nuestra vida para lograr la santidad. Pero no solamente eso, sino que fíjense que también dice para presentaros sin mancha. Sin mancha. Y el apóstol Pablo de nuevo, ¿no es cierto?, como entendiendo que las personas que están escuchando o leyendo la carta también tienen esta influencia religiosa, utiliza esta expresión también, ¿no es cierto?, sin mancha, que es utilizada para calificar a los animales que iban a ser sacrificados. ¿Sí? El animal que iba a ser sacrificado tenía que ser puro, sin tacha, sin ninguna imperfección, sin mancha. ¿Y sabes qué? Lo que Dios está buscando en nosotros es eso. Es eso. Que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es que es lo que les escribió Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 12. Santos, sin manchas. Y también, finalmente, ¿qué dice? Irreprensibles. Santos, sin manchas e irreprensibles. ¿Qué significa este concepto de irreprensibles? Que no hay nada que se pueda decir en contra de nosotros. Que no tienes de dónde agarrarte. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, oye, esta persona es buena persona, es simpático, es amable, pero, ¿sí? Pero, bueno, la palabra irreprensible significa que no tiene que existir un pero en nuestras vidas. Que no tiene que existir un pero en nuestras vidas. Debemos vivir de esa forma. Ahora, ¿es una realidad en nuestras vidas? Es difícil, ¿no? Todos a veces tenemos peros. Todos luchamos con la santidad. Lo que es importante, querido, es que ¿quién logra eso para nosotros? ¿Quién lo logra? Dios. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, muriendo allí en la cruz. Dios, una vez que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Dios te ve santo, Dios te ve sin mancha, Dios te ve irreprensible. Y es por eso que te puede declarar justo. Solo por la muerte de Cristo allí en la cruz. La demanda de Dios para nuestras vidas es vivir nuestras vidas diariamente de esa forma. Porque Dios en algún día va a regresar a este mundo y nos va a tomar. Y nos va a tomar. Y fíjense, nos va a llevar al cielo. Y escribiendo Pablo a los Efesios, dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si el final de esto, querido, es que Dios nos va a tomar y nos va a presentar a sí mismo. Nos va a poner adelante de Él como una iglesia santa, como una novia sin mancha. ¿Quién fue el último que se casó acá? David y Fernanda fueron los últimos, ¿no es cierto?, en casarse. No hay nadie más. Sí. A mí me tocó estar en la boda de Fernanda y David.
Y no es porque no los quisieran invitar, recuerden que estábamos en pandemia, así que éramos pocos. A mí me invitaron porque querían que yo los casara, nada más que por eso, lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Pero si ustedes hubieran visto, ¿no? Le sacamos una foto a David cuando vio a Fernanda entrar, ¿no es cierto? Cuando vio a su novia venir, resplandeciente. Mira, hasta ahora se acuerda y le brillan los ojitos, ¿sí? Cuando el padre de Fernanda la llevó hasta el altar y se la presentó, se la entregó. Maravilloso, ¿no? No, mire, está llorando. No, más o menos, ¿sí? Y se la presentó. Ese es el maravilloso momento que el apóstol Pablo evoca cuando dice presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. En algún momento estaremos ante su presencia. Nuestro trabajo, querido, hoy, nuestro trabajo es mantener nuestro vestido limpio, mantener nuestro vestido estiradito, sin arrugas, sin que nadie pueda decir nada de nosotros. A Pablo se le dio el privilegio, la bendición de realizar esta función allí en Colosas, no directamente, porque recuerden que él no fue quien fundó la iglesia allí en Colosas, sino que fue por influencia de él, el hermano Epafras, ¿recuerdan? Quien fundó la iglesia. Pero aún de esta forma, a través de enviarle esta carta, a través de las oraciones, a través de influenciar personas que eran enviadas a las iglesias, Pablo estaba ministrando a los hermanos. Y dice, fíjense, versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Aquí hay una frase bien interesante, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo introduce, un sí, ¿cierto? Este sí es condicional. Ustedes van a ser presentados santos, sin manchas, irreprensibles, si en verdad permanecéis en la fe. Ahora, paréntesis, querido, tiene que ocurrir siempre en su cabeza, ¿sí? Y esto es automático. Nuestra salvación no tiene ninguna condicionante, ¿sí? Cristo nos salvó por sus méritos, no por lo que yo haga. Entonces, este pasaje no está hablando de salvación, ¿sí? No está hablando de salvación. Y cuando Pablo pone este condicionante, lo que está queriendo decir a los hermanos es que tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que permanecer en la verdad, en la palabra de Dios, cimentados. Por eso dice, ¿no es cierto? Si yo empiezo a escuchar las filosofías de este mundo, y después Pablo va a hablar, capítulo 2, la próxima semana vamos a hablar de esto. Si nosotros empezamos a escuchar las filosofías de este mundo, las cosas rudimentarias de este mundo, y le empezamos a prestar atención, los escuchamos y los escuchamos, ¿sabes qué empieza a pasar en nuestras vidas? Nos empezamos a alejar de la verdad. Nos empezamos a alejar de la verdad, porque las filosofías de este mundo son humanistas. Y las filosofías de este mundo no te van a llevar a Dios, sino que te van a llevar al lado opuesto. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que debemos permanecer en la verdad. Porque cuando nosotros escuchamos la verdad, nuestra esperanza crece. Pero si dejamos de escuchar la verdad, ¿qué pasa con nuestra esperanza? Va menguando. Va menguando. Cada vez las cosas de Dios son más pequeñas, nos parecen más abstractas. Y terminamos sin esperanza. Por eso que el apóstol Pablo pone este sí aquí en medio, ¿no es cierto? Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros. Ahí el apóstol Pablo usa una expresión bien interesante. Yo creo que a lo mejor
ustedes la van a hacer muy patente. ¿Sabe qué? Esa palabra mover que utiliza el apóstol Pablo ahí puede traducirse como afectados por un terremoto. Cuando se te mueve todo alrededor y aún las casas se caen, los edificios caen, los puentes caen, la calle se parte por la mitad, ¿no es cierto? Cuando tú estás en medio de todo ese movimiento, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Cuando todo alrededor tuyo se mueva, querido, cuando tú veas que todo se está derrumbando a tu alrededor, si esto está cimentado en la palabra de Dios, cimentado en el evangelio, no vas a caer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Todo puede caer, menos un hijo de Dios que está cimentado en la palabra de Dios. Menos un hijo de Dios que está escuchando y que ha escuchado el evangelio, del cual dice Pablo, yo fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro. La palabra aquí es diáconos. Y recuerda qué énfasis tiene la palabra diácono. Tiene el énfasis del ministerio, el trabajo que está realizando, de la obra. Cuando él habló de Epafras, lo llamó consiervo ministro. ¿Recuerda? Lo explicamos. Y utiliza la misma palabra para referirse a sí mismo, ministro. ¿Ministro de qué? Del evangelio. Pero no solo esto, sino que fíjense que también dice que él fue hecho ministro de la proclamación. Versículo 24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que nos falta a las aflicciones de Cristo, hago mi parte por mi cuerpo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Ahí el apóstol Pablo se vuelve a poner como un diácono, ¿sí? Como un ministro en este caso ¿de qué? Un ministro de la iglesia. Fíjense, estos conceptos son bien interesantes porque Pablo podría levantarse como un apóstol. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Y de hecho, ¿no es cierto?, les ponen ciertamente delante a los Gálatas. ¿Recuerdan el año antepasado? Uy, pasó tiempo. Estudiamos Gálatas, ¿sí? Y mostramos y explicamos esto, cómo el apóstol Pablo pone su apostolado por delante para mostrar su autoridad. Pero en este caso no lo hace. En este caso él se llama a sí mismo un diácono, un siervo. Al igual que Epafras y al igual que cualquier otro hermano que está ministrando y sirviendo en la iglesia. Pero fíjense, ¿qué es lo que pone por delante Pablo aquí? Son sus sufrimientos. Por eso dice, ahora, en este momento, Pablo está escribiendo en la cárcel, recuerden, ¿sí? Y dice, en este momento, mientras estoy en la cárcel, me alegro de mis sufrimientos. Me alegro de mis sufrimientos. Pablo ha sufrido por los hermanos, pero en medio de ese sufrimiento está el gozo de Dios que prevalece sobre el sufrimiento. Pablo había sufrido por ellos, pero esto no era una novedad para Pablo. Recuerden, cuando Dios llamó a Pablo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pueden leerlo después ahí en Hechos capítulo 9 y el versículo 16. Dios le dice, y le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Dios llamó a Pablo, dijo, instrumento escogido me es este, para llevar el evangelio. Y específicamente, ¿no es cierto? Y claramente su ministerio estaba dirigido hacia los gentiles. Pero Dios le pone por delante a Pablo, vas a sufrir por esto. Y Pablo tenía muy claro esto, él sufre por la causa de Cristo. Él sufrió por la causa de Cristo.
Él fue perseguido, fue golpeado, fue expulsado de lugares, salió casi muerto. Entrega todo este relato a los Gálatas también, ¿no es cierto? Y Pablo en cierta forma está diciendo, yo estoy participando de los padecimientos de Cristo, se lo dice a los filipenses. Pablo tenía muy claro que Dios le había dicho que iba a padecer por él. Pero esto, ¿qué es lo que traía a él? Tristeza, desánimo. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba preso ahí en Filipos con su amigo Silas? Estaban puestos en el cepo, en lo más profundo de la prisión. ¿Qué escuchaban los carceleros? ¿Qué escuchaban los soldados que estaban custodiándolo? Llantos, quejas. ¿Qué escuchaban? Cantos. Dice la Biblia que ellos estaban cantando al Señor. Cuando los apóstoles fueron tomados prisioneros ahí en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, cuando ellos salieron, dijeron que estaban gozosos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ningún apóstol fue un peso sufrir por Cristo, porque entendieron que Cristo sufrió por nosotros también. Van a venir aflicciones, por supuesto. El Señor mismo lo dijo, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padeció por causa de Cristo, sufrió por causa de Cristo, pero también sufrió por causa de los gentiles. Fíjense, ahí mismo le dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Si para el apóstol Pablo no fue color de rosa la cosa, querido. Usted puede leer la carta o el libro de Hechos, ¿sí? Y va a ver cómo el apóstol Pablo constantemente estaba haciendo su ministerio, predicando el evangelio, pero siempre venían atrás de él, ¿quiénes? Los judíos, los que alborotaban la gente, los que se levantaban en contra de Pablo y los que lo agarraban a peñascazos, ¿no es cierto?, a patadas, lo sacaban de un pueblo. Persecuciones constantes. ¿Por qué? Usted puede, hay un pasaje, ¿no es cierto?, ahí en uno de las defensas de Pablo, cuando él se levanta y está hablando desde las gradas, ¿no es cierto?, antes de entrar al palacio romano, y está hablando desde las gradas al pueblo, y él empieza a hablar en arameo, y todo el pueblo sorprendido, escuchando que bien. Hasta que, dice la Escritura, hasta que mencionó una palabra, y ahí quedó la escoba. Él mencionó la palabra gentiles. Y cuando él mencionó la palabra gentiles, ahí tenía que padecer. Pero no padecer porque simplemente pobrecito Pablo, sino que tenía que padecer porque Dios le encomendó el ministerio, un ministerio que no era color de rosas. Y normalmente es así, querido. Puede leer cuando Dios llama a Jeremías, por ejemplo. Lea el primer capítulo de Jeremías y Dios le dice a Jeremías, vas a ir y vas a hablar, vas a predicar destrucción, guerra, y como en vez de animarlo, le desanima esto. Pero Pablo parte diciendo, ¿no es cierto?, me alegro, me gozo por mis sufrimientos, por los sufrimientos, porque él sufrió por Cristo, porque él sufrió por los gentiles, porque él sufrió por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Fíjense que continúa diciendo, y ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta a las aflicciones de Cristo, y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Él estaba sufriendo por la iglesia, por todos los creyentes, por todos aquellos que un día iban a reconocer la necesidad que tenían de Cristo. Pablo era un ejemplo, pero ¿sabe qué? El ministerio de Pablo no era el sufrimiento. Sí, como consecuencia de su ministerio vino el sufrimiento, vino la persecución. Pero el ministerio de Pablo era otro. Dice, fíjense,
completando lo que falta las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, conforme a la administración que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Es decir, y ahí Pablo ahora muestra cuál era el contenido de su predicación. Fíjense, versículo 26. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Pablo ha sufrido. Pablo ha sido perseguido porque él es un ministro de la iglesia, porque está predicando la palabra de Dios. ¿Cuál es esta predicación? Un misterio. No se lo digan a nadie. Shh, que aquí entre nosotros. Ese es el concepto que tenía o que se tiene de misterio. ¿Sí? Para los gnósticos, esta palabra era o significaba, ¿no es cierto?, cosas desconocidas que tenían que ser descubiertas por los iniciados, aquellos que querían comenzar. ¿Sí? Y el maestro se sentaba con ellos y le empezaba a explicar estas cosas ocultas, esotéricas, ¿no es cierto? Y empezaban a hacer rituales y cosas así. Pero Pablo habla de otro tipo de misterio. Dice, un misterio que ha estado oculto desde las generaciones, desde los siglos y las generaciones pasadas. Algo que nadie conocía. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hoy fue manifestado. Hoy conocemos cuál es ese misterio. ¿Y cuál es? Versículo 27. A quienes quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Cuál es este misterio que el apóstol Pablo predica? La salvación en Cristo. Pero, querido, no estamos hablando de que los gentiles iban a ser salvos, porque si tú lees en el Antiguo Testamento, los profetas lo decían, lo anunciaban, no era un misterio. No es un misterio que los gentiles iban a creer en Dios, es anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era este misterio? Este misterio era que Dios iba a formar un cuerpo que iba a ser compuesto de judíos y gentiles. Fíjense, vamos allá, nuestras Biblias, a Efesios. Efesios capítulo 3. Creo que está en ahí está, ¿eh? Efesios capítulo 3, versículo 4. Dice, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Ahí está de nuevo, ¿no es cierto?, este concepto. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Básicamente lo mismo que le dice a los colosenses con otras palabras. ¿Sí? A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, como ahora ha sido revelado a sus santos, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Judíos y gentiles, pueden leer capítulo 2 también de Efesios, iban a formar un mismo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Este misterio es Cristo, Cristo el Salvador, Cristo la cabeza y el formador del cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Esa es la proclamación del apóstol Pablo. Él está proclamando a este mundo que Dios está formando un nuevo cuerpo, un cuerpo. La iglesia. Pero fíjense, el ministerio de Pablo fue la reconciliación, fue la proclamación de la palabra, pero también el ministerio de Pablo es la enseñanza de la palabra. Versículo 28 dice, a él nosotros proclamamos. ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? El que terminó hablando el versículo 27.
Cristo en vosotros, esperanza de gloria. A este Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar, ahí está este mismo concepto, ¿sí? A fin de presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Wow, el apóstol es bien absoluto en este versículo. ¿Se dio cuenta las veces que utiliza la palabra todos? Todos los hombres, toda sabiduría, todo hombre. Dice, a él proclamamos. A él proclamamos amonestando, utiliza estos dos conceptos, amonestar y enseñar. ¿Qué es amonestar? Amonestar es prevenir, advertir, estimular, animar. Pero también está el concepto de enseñar, que es guiar. ¿Sí? Aquí tenemos las definiciones. ¿Sí? Que es dar instrucciones. Una tiene que ver con la amonestación, tiene que ver con nuestra vida diaria, con la práctica. Yo me siento y te ayudo, te animo, te estimulo, te advierto incluso en algún momento, estás haciendo esto, no debería ser así, o no sé. Pero también está el concepto de enseñar, que significa adoctrinar. Yo me siento, abro un libro y te enseño. Ese libro es la palabra de Dios. Estas dos cosas son fundamentales para el ministerio del apóstol Pablo. Y fíjense que él las presenta juntas. Porque el énfasis no es llenar solamente nuestra cabeza. Eso es lo que hacen los gnósticos. ¿Sí? Los gnósticos están llenando la cabeza de información, que al final, ¿qué es lo que hacen? No logran nada. Y por otro lado, están los religiosos que están preocupados de decirte no hagas esto otro, no hagas esto aquí, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto. ¿Y qué es esto? Para el apóstol Pablo, las dos cosas. Estamos aquí en el centro, necesitamos aprender de la palabra de Dios, pero también necesitamos aplicarla a nuestra vida. También necesitamos entender cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, queridos. Por eso el apóstol Pablo dice, enseñando a los hombres en toda sabiduría. Y recuerden que este concepto de toda sabiduría, de sabiduría, ya lo hemos tocado antes también, ¿no es cierto?, que significa el uso correcto del conocimiento, el uso correcto del conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios. Amonestamos, enseñamos a todo hombre, con un propósito. Fíjense, ¿cuál es ese propósito? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El apóstol Pablo está dándonos palos a nosotros, en buen sentido, a los creyentes, ¿no es cierto? Pero nunca olvida que ahí al lado están escuchando los gnósticos, que ahí al lado están escuchando los falsos maestros, y les dice, sí, nuestro propósito es lograr la perfección, porque eso es lo que estaban diciendo los gnósticos. Tenemos que llegar a ser perfecto, el pleroma, ¿sí? Y Pablo dice, sí, correcto, es nuestro propósito llegar a la perfección. Pero es totalmente diferente el concepto que están enseñando los gnósticos. Los gnósticos están enseñando la perfección de acuerdo al conocimiento, ¿sí? Llenar nuestra cabeza de conocimiento. Y es tanto el conocimiento que tenemos que queda de lado la materia para volvernos casi en un ente espiritual, alejado de este mundo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El conocimiento es práctica. ¿Recuerdan capítulo 1, la oración de Pablo? Para que seáis llenos del conocimiento del Señor, andando en Él. Es por eso que el apóstol Pablo da este énfasis. El conocimiento o el llegar a la perfección significa ser un hombre maduro en Cristo, una mujer madura en Cristo. Esa es la perfección.
es lo que enseñaba Pablo a los Efesios. ¿Recuerdan Efesios capítulo 4? Dice que la meta o el fin es llegar a eso, a la perfección, a la madurez, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra madurez espiritual, esa es nuestra perfección espiritual. Y termina, ¿no es cierto?, diciendo versículo 29, a fin, y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El apóstol Pablo dice, yo estoy dedicado a la enseñanza, yo estoy dedicado a la amonestación, esforzándome. Dice, trabajo esforzándome. Y estas palabras son bien interesantes, ¿no es cierto? Este trabajo, esta palabra trabajo que usa Pablo aquí es trabajar, pero hasta el agotamiento, hasta no poder más. Y lo enfatiza con el término esforzándome, que es la palabra agonizomai en el griego, de la cual nosotros sacamos nuestra palabra agonizar. ¿Sí? El agonizante es el que está ya en la última de sus fuerzas. Es una expresión sacada del deporte. No tiene que ver con la muerte física, tiene que ver con el deporte. ¿Sí? Cuando el atleta, el hombre está esforzándose al máximo de sus fuerzas para vencer. Su objetivo es ganar la carrera y se esfuerza hasta el máximo, extrae hasta la última gota de energía. Y dice Pablo, trabajo esforzándome. Pero fíjase, no es según su fuerza, no es según su energía, no es según su poder. Dice, según su poder, que obra poderosamente en mí. Según su poder, según el poder de Dios. Y esa palabra poder es la misma palabra que energía. Según la energía de Dios, que obra poderosamente en mí, que me energiza. ¿Sí? Y si quieren conocer de energía, hablen con el hermano Jesús, que está ahí agachadito, él sabe de energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Él ha topado alguna vez un cable que estaba con energía y quedó así morenito. ¿Sí? Pero queridos, ¿quién da el poder a nuestras vidas? ¿Quién da el poder a nuestras vidas? Dios. Dios es el que nos entrega el poder. Y a través de Él es que nosotros podemos ministrar, dice el apóstol Pablo, según la energía de su poder. No es mi poder, no es lo que yo logre. Porque si lo hago según mi fuerza, ¿sabes qué voy a lograr? Esto. O casi esto. ¿Sí? Pero si lo hago según Dios, pero si lo hago según el poder de Dios es inagotable. El poder de Dios es inmensurable, no lo podemos medir. Querido, terminando ya podemos pensar, sí, pero el que está hablando es el apóstol Pablo. ¿Sí? Él era extraordinario, era otra persona llamada por Dios específicamente para esto, no nos podemos comparar con el apóstol Pablo, ¿no? Pero sin duda, querido, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de parte de Dios. Todos los que estamos aquí somos embajadores. Todos los que estamos aquí somos llamados a proclamar el mensaje del Señor. Todos los que estamos aquí somos llamados a proclamar y dar a conocer la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí somos llamados a apoyarnos unos a otros, a enseñarnos, a ayudarnos, a alentarnos. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 5, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Querido, este ministerio que el apóstol Pablo nos presenta, estos 3 ministerios, no son dados a hombres y mujeres extraordinarios. Son dados a mujeres y hombres comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese ministerio delegado por Dios. Ustedes y yo
todos somos administradores de estos ministerios. Hay cosas específicas que después las podemos aclarar, ¿no es cierto?, que a los cuales Dios llama a personas específicas, pero hablando de la generalidad, todos somos llamados a cumplir esto. ¿Eres un proclamador de la palabra de Dios? ¿Eres aquel que se pone junto al hermano y le anima? ¿Eres aquel que se pone junto a la hermana y le advierte? No por nuestra energía, no por nuestro conocimiento, sino por la energía de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie, y escúchenme bien, querido, para ir terminando, ninguno de los que está aquí y ninguno de los que está en el Zoom, porque también le hablamos a ellos, puede decir, no sé, no puedo. Todos tenemos el mismo libro de instrucciones. Solo tenemos que leer. Solo tenemos que leer. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu palabra. Señor, qué hermoso es saber que tú nos quieres usar. Qué hermoso es saber que tú nos dejaste en este mundo con un propósito. El propósito de proclamar tu palabra. Y es un trabajo encomendado por ti. No según nuestras fuerzas, sino según tu poder, según tu energía que obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esa energía que nos haga funcionar día a día, ser proclamadores de tu palabra, tanto ante el mundo que necesita de la salvación, como ante nuestros hermanos que necesitan de nuestra compañía, de nuestra amonestación. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.